Hola, hola a todos nuevamente por acá en este podcast. Mi nombre es Víctor Manuel y en este video presentaré el análisis de la novela del Delirio del 2004 de la escritora colombiana Laura Restrepo. Este análisis abordará 4 aspectos fundamentales: el contexto histórico político en que fue escrita la obra, los personajes principales y la evolución que presentan, la representación del conflicto armado y cómo determina la narración, las sensaciones y reflexiones que me dejó la lectura. Primer punto: contexto de escritura. Delirio fue publicada en el 2004, un año crucial para Colombia. El país vivía uno de los periodos más intensos del conflicto armado: presencia de guerrillas, expansiones paramilitares, secuestros, corrupción política y especialmente la enorme influencia del narcotráfico que alteró la vida urbana y social. Laura Restrepo opta por no mostrar directamente la guerra, pero sí sus consecuencias invisibles: miedo, paranoia, trauma y ruptura de vínculos. La época también coincide como un auge de obras literarias que querían explicar el impacto de la violencia desde la intimidad. Por eso, Delirio se centra en las heridas psicológicas y en cómo una sociedad violenta termina enfrentando a las familias y a las personas. En ese sentido, la novela es tanto una historia de amor y locura como una radiografía emocional del país, donde la violencia colectiva se mezcla con los dramas domésticos. En el segundo tenemos personajes principales y sus evoluciones. Agustina Londoño es el corazón de la novela. La historia inicia cuando Aguilar encuentra a Agustina en un estado de delirio total. A lo largo del texto entendemos que su crisis mental no surge de la nada. Está ligada a traumas de la infancia, secretos familiares, violencias simbólicas y presiones sociales. La evolución de Agustina revela cómo una mujer aparentemente fuerte y sensible ha cargado durante años con un tormento que nunca la protegió. Aguilar es el esposo que intenta reconstruir lo que pasó a Agustina. A medida que investiga, va descubriendo verdades dolorosas sobre ella, pero también sobre la sociedad en la que vivía. Pasa de la ingenuidad a una comprensión profunda de los efectos del trauma. Qué triste. Midas McAllister es uno de los personajes que conecta la novela con el narcotráfico. Representa el ascenso rápido, la corrupción, el dinero sucio y la inseguridad moral. Su participación en negocios turbios influyen directamente en la crisis de Agustina. La familia de Agustina, su madre, sus hermanos Joaco y el Vichy forman un entorno lleno de secretos, presiones y traumas. Con ello, Restrepo muestra que la violencia no siempre es física, a veces es emocional, silenciosa y devastadora. En conclusión, con este punto los personajes muestran cómo en el conflicto colombiano no solo se vive en las montañas o en los noticieros, sino también en las casas, en la crianza, en el amor y en la memoria. Tercer, representación del conflicto armado. Aunque Delirio no representa batallas, guerrillas o paramilitares de forma directa, el conflicto colombiano es un trasfondo permanente. Se manifiesta en, primero, el narcotráfico que forma
de poder. Midas, Mike Allister y otros personajes muestran cómo el dinero ilícito se vuelve parte del día a día. Esto afecta a la economía, la moral y las relaciones personales. Segundo, la violencia invisible en la vida cotidiana. La novela retrata de una sociedad acostumbrada al miedo, a la hipocresía, a la representación emocional. La crisis mental de Agustina funciona como metáfora de un país donde la violencia se niega y se oculta finalmente y explota. Tercero, caos narrativo como reflejo del caos nacional. La estructura fragmentada, saltos de tiempo, múltiples voces, reproduce el desorden emocional de los personajes, pero también desorden social del país. ¿Cuál es la idea central? El conflicto armado aparece como una fuerza silenciosa que enfrenta a la sociedad y su impacto se siente en la intimidad, no solo en la guerra física. Y por último, tenemos sensaciones y reflexiones. La lectura del delirio genera muchas emociones. Algunas de las principales impresiones que me dejó son las siguientes. La sensación de un país fracturado donde las heridas del pasado se entierran pero nunca desaparecen. La angustia de ver cómo la violencia estructural, la presión social, el clasismo, los secretos familiares pueden ser tan destructivos como la violencia armada. La empatía hacia quienes sufren trastornos mentales y como muchas veces sus padecimientos no son entendidos en un contexto social. La reflexión sobre el amor como una fuerza que intenta sostener lo que el país destruye. En resumen, Delirio no solo cuenta la historia de una mujer en crisis, sino la historia de un país que delira, que oculta su dolor y que necesita enfrentar para nada más y nada menos para sanar, para el poder de sanar. Tenemos que, en conclusión, tenemos que Delirio es una obra profunda y reveladora que utiliza la locura, el trauma y la memoria para explorar cómo el conflicto armado colombiano se manifiesta en la vida privada. Gracias por ver este análisis sobre la obra de Laura Restrepo. Espero que haya sido útil para comprender la relación entre la literatura y el conflicto en Colombia que hoy nos agobia. Yo soy Víctor Manuel y espero verlos en otro podcast.